Tomás Aliaga para revisar lo que ha ocurrido en el mundo, Tommy, por supuesto, pendientes de todo lo que está haciendo Donald Trump en esta ya primera semana como presidente. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Buenos días, Mane. Buen día. Exactamente, hoy cumple 7 días ya Donald Trump desde su llegada al poder en Estados Unidos y la verdad es que las polémicas no han estado exentas en los últimos días, ni siquiera en las últimas horas. ¿Y por qué en específico? Vamos a revisar lo que ha sido esta situación de máxima tensión entre Estados Unidos y Colombia, y que remontémonos hace unos días atrás cuando por parte de Estados Unidos enviaron hacia territorio colombiano 2 aviones con 80 migrantes, de cierta manera deportados de vuelta hacia Colombia, es decir, un total de 160 migrantes los que Estados Unidos estaba enviando a Colombia. En su minuto Gustavo Petro había aceptado esos 2 vuelos, dijo que los iba a recibir y de hecho había hecho una especie de llamado a la población colombiana a que los recibieran con flores, con globos en el aeropuerto, pero luego con el correr de las horas al parecer Gustavo Petro se arrepiente de haber aceptado esos 2 aviones con deportados por parte de Estados Unidos y dice que no los va a recibir y desautoriza, ese es el concepto utilizado por Gustavo Petro, desautoriza el ingreso de estos 2 aviones por parte de Estados Unidos. Y a raíz de eso encendió la llama de la ira. Encendió la llama, desató la furia completa por parte de Donald Trump, quien al enterarse de que Gustavo Petro había tomado esa determinación, tomó una oleada de medidas en contra de Colombia, una especie de sanción. Amenazas más bien, exactamente, amenazas que iban ligadas, por ejemplo, a aumentar los impuestos, aumentar las tarifas a los impuestos, a los productos colombianos, también, por ejemplo, sancionar en temas de prohibir el ingreso a Estados Unidos a cualquier miembro integrante del gobierno colombiano, también, por ejemplo, quitarle las visas a los funcionarios del gobierno colombiano, también, por ejemplo, fortalecer lo que es las inspecciones en las aduanas a ciudadanos colombianos, es decir, una serie de sanciones las que había anunciado Donald Trump. Y ante esa situación, ante esta oleada de sanciones y amenazas que anuncia Donald Trump, es que finalmente en las últimas horas Gustavo Petro retrocede con su intención de no dejar entrar estos aviones y dice que a partir de ahora sí va a aceptar todas las deportaciones que vengan de Estados Unidos, es decir, da un pie atrás de cierta manera Gustavo Petro ante esta oleada de amenazas que había anunciado Donald Trump, y es por parte de la Casa Blanca quienes confirman esta especie de retroceso protagonizado por Gustavo Petro. Dicen que finalmente el gobierno de Colombia da un pie atrás y que a partir de ahora sí va a aceptar todos los vuelos que provengan por parte de Estados Unidos con ciudadanos colombianos que hayan sido deportados. Esto dice que Estados Unidos que lo va a aceptar de manera irrestricta con todos los extranjeros ilegales de Colombia regresados de Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitación ni demora, es lo que dicen por parte de Estados Unidos. Y también habló una autoridad colombiana, específicamente el ministro de Relaciones Exteriores. Pasemos a revisar estas declaraciones y continuamos acá comentando toda esta situación, Mane. A ver. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados bajo la directriz del presidente Gustavo Petro. Tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales. Bueno, ahí eso también es importante, que facilita el retorno del avión presidencial para los connacionales, o sea, al final se alinearon en que esto fluyera. Claro, y tampoco es menor ese último punto que tú destacas, porque en un principio Gustavo Petro se había mostrado absolutamente en contra de aceptar cualquier tipo de deportación de ciudadano colombiano por parte de Estados Unidos, y ahora incluso, según el testimonio entregado por su ministro de Relaciones Exteriores, está dispuesto a facilitar el avión presidencial para que traigan a ciudadanos deportados. Es decir, es muy drástico el cambio que se emite ahí por parte del gobierno colombiano ante esta serie de, como decíamos, amenazas, de sanciones que habían prometido por parte de Washington. Y de hecho desde la Casa Blanca dicen que estas sanciones ya fueron redactadas, es decir, que las van a mantener en una especie de reserva y que por ahora no van a activar todas estas sanciones, pero dicen que en caso de que Colombia incumpla con este acuerdo del envío de ciudadanos deportados, es que Estados Unidos dice que va a volver a activar todas estas sanciones, es decir,
continúa la amenaza muy latente para el país de Colombia, es decir, dramática también la situación. ¿Va a ser así la administración Trump? ¿Va a funcionar siempre bajo amenaza? No solo con Colombia, me imagino que también con otros países, porque en Brasil ocurrió algo similar. En Brasil ocurre algo similar, de hecho pasemos directamente a revisar esa situación, porque en el mismo contexto del envío de ciudadanos que son deportados de Estados Unidos, Donald Trump y Estados Unidos también hizo lo propio con un grupo de ciudadanos brasileños, los deportó, específicamente fueron 88 los migrantes que fueron deportados desde Estados Unidos hacia Brasil, pero ahora las autoridades brasileñas han emitido una especie de alerta y han manifestado su preocupación total en torno a este proceso de deportación. ¿Y por qué en específico? Porque se dieron cuenta que estas 88 personas que habían sido expulsadas de Estados Unidos venían esposadas de pies y manos, algo que condenaron ampliamente las autoridades brasileñas. Dijeron que con esa situación en específico de tenerlos esposados de pies y manos, Estados Unidos estaría violando un acuerdo internacional, y es por eso que ha sido tan amplia la condena por parte de las autoridades brasileñas. Es decir, acá no están condenando el envío de los ciudadanos deportados, sino que acá lo que están condenando es la forma, el trato que se les dio a este grupo de 88 personas deportadas, y un trato que incluso ha sido definido como denigrante. Y a raíz de esa misma situación es que autoridades de muy alta categoría, por ejemplo el propio ministro de Justicia de Brasil, dijo que iba a pedir explicaciones a Washington de por qué hicieron esta situación con estas características ahí de enviar esposados de pies y manos a estas personas tal como si fueran delincuentes. Ahora, por otra parte, hay que destacar que para ¿quiénes son estas personas? Claro, ¿quiénes son estas personas? Porque ¿por qué las deportaron? Exactamente, porque para los ojos de Estados Unidos, estas 88 personas efectivamente son criminales. Para los ojos de Estados Unidos, digo, ¿por qué? Porque para Estados Unidos es un delito propiamente tal el hecho de solamente haber ingresado de manera irregular al territorio estadounidense, es decir, a raíz de solamente haber ingresado de manera irregular ya constituye un delito y ya los convierte prácticamente en criminales a estas personas, y es por eso que Estados Unidos se toma, decide de cierta manera que este vuelo de deportación tenga estas características y que todas las personas vayan esposadas de pies y manos. Una situación ahí muy polémica. Destacar también que este vuelo en específico estaba programado para que aterrizara en la ciudad brasileña de Belo Horizonte, pero debido a que hubo alguna especie de complicación, una especie incluso de malentendido ahí que no se conoce mayores detalles, terminó aterrizando en la ciudad de Manaus, y es cuando protagonizan ese aterrizaje específicamente en la ciudad de Manaus es que todas las autoridades brasileñas se sorprenden al máximo al darse cuenta que estas 88 personas venían, como decíamos, esposados de pies y manos, es decir, a raíz de esa situación. Que se notó ahí al tiro cuando se bajaron, claro, se notó, apenas de hecho, podían caminar. Claro, ahí tenemos la imagen, se ve que las personas apenas pueden caminar exactamente, puesto que están incluso encadenados a sus extremidades. Así que claro, una situación que ha sido calificada como denigrante. El presidente brasileño Lula da Silva no se ha manifestado todavía, pero sí ya se manifestaron por parte del Ministerio de Justicia, donde calificaron esta situación como denigrante y aseguraron también que a partir de las próximas horas van a pedir explicaciones al gobierno de Donald Trump de por qué están protagonizando estas deportaciones con estas características que para los ojos de las autoridades de Brasil incluso está cumpliendo con caracteres de inhumanos. Ese es el concepto que está siendo utilizado entonces en el contexto de estas deportaciones que están dando, como vemos, muchísimo que hablar, no solamente en Brasil, sino que también ya en Colombia y en México, que también ya se están viviendo situaciones similares.